¿Qué tal amigos de Político LATAM? Bienvenidos a una nueva emisión de este espacio que se llama La Entrevista, que es un espacio donde podemos platicar sobre los aspectos más relevantes de la vida pública en América Latina. En esta ocasión tenemos el gusto de charlar con Leandro Grille, uruguayo. Gracias, Leandro. Pues para platicar, ¿qué es lo que está pasando en Uruguay? ¿Qué es lo que leyó, digamos, la ciudadanía a propósito de la alternancia que acaban de vivir ustedes en el pasado proceso electoral? Hay una alternancia y la ciudadanía, el electorado, decide pasar de la derecha a la izquierda. ¿Qué sucede? ¿Qué fue lo que leyó el electorado para hacer este gran cambio? Tenemos que analizar dos cosas, dos periodos de tiempo. Uno es el primer periodo de gobierno de la izquierda en nuestro país, que fue desde el año 2005 hasta el año 2020. Fueron 15 años, 3 gobiernos consecutivos del Frente Amplio, que es la fuerza política de la izquierda y de toda la diversidad de la izquierda uruguaya prácticamente. Fueron esos 2 gobiernos de Tabaré Vázquez y uno de Pepe Mujica, que estuvieron marcados por un crecimiento continuo tanto de la economía como del salario, una reducción significativa de la pobreza, reducción de la desigualdad, aumento de la inversión pública tanto en educación como en salud y una serie de mejoras sociales que fueron muy evidentes y muy apreciadas por la ciudadanía. En el tercer gobierno del Frente Amplio, o sea, el último de estos 15 años que te estaba recorriendo, se produjo un enlentecimiento de esos avances, si se quiere, un amesetamiento del proceso, un congelamiento un poco, el salario aumentó menos, la economía también creció menos, pero podríamos explicar ese desempeño, sobre todo, te decía, de la economía, no solo por factores internos del Uruguay, sino porque sus dos países frontera, que eran Argentina y Brasil, habían ingresado los dos en procesos políticos muy de derecha, muy desestabilizantes y que además habían afectado mucho la economía, en un caso el gobierno de Macri y en otro caso el gobierno de Jair Bolsonaro. En ese contexto, Uruguay quedó como el único país de izquierda en la zona del Mercosur y la verdad que fue afectado por esos fenómenos regionales y la economía se enlenteció, el salario creció menos, el empleo incluso llegó a descender un poco, aumentar el desempleo, y creo que ese conjunto de factores, junto con otros factores estructurales que hacen que en el Uruguay exista una derecha muy fuerte, la mitad de la población es de izquierda, pero la otra mitad es de derecha, hizo que en el año 2019, en la elección, volviera a ganar una coalición de derecha donde estaban todos los partidos del campo conservador. Ese gobierno se extendió del 2020 a este año, el 2025, a principios de 2025, fue el gobierno de Lacalle Pou. Fue un gobierno conservador, indudablemente un gobierno de derecha, que además estuvo marcado por la pandemia. Fue un gobierno donde se redujo durante varios años, hubo una pérdida significativa de salario real, un gobierno donde se retrocedió en la inversión en educación, donde se retrocedió en la inversión en salud y donde se retrocedió también en derechos laborales y en conquistas sociales. Pero además fue un gobierno, el gobierno de Lacalle Pou, este gobierno conservador que te estaba contando, marcado sobre todo después de la pandemia, la segunda parte del gobierno, por una cantidad de hechos sospechosos, hechos que podríamos catalogar de corrupción, muy cuestionados por la ciudadanía, que comenzó por descubrirse que el propio jefe de seguridad de la Presidencia de la República, el señor Alejandro Astesiano, en ese momento estaba involucrado en una trama de una asociación para delinquir, para dar pasaportes falsos, para hacer espionaje ilegal, en fin, todo eso se conoció, Astesiano terminó preso, la fiscalía que actuó en el caso claramente protegió al presidente, el presidente no se vio por eso señalado por la justicia, pero sí por la ciudadanía, y otros hechos de corrupción que sucedieron hicieron que
el Frente Amplio en la última elección volviera a ganar, un poco por el recuerdo de aquel periodo, otro poco porque la verdad que la ciudadanía juzgaba en el gobierno de la calle Pou como un gobierno más bien turbio, donde además se había visto un retroceso del salario real. Gana el Frente Amplio entonces con la candidatura de Yamandu Orsi, lo que marcaba más una renovación importante en la izquierda. Ya no estábamos hablando de los dirigentes históricos, ni de Tabaré Vázquez, ni de Pepe Mujica, ni de Danilo Astori, sino una nueva camada. Ganó, pero con la particularidad de que por primera vez el Frente Amplio gana una elección sin tener mayoría en las dos cámaras parlamentarias. Tiene mayoría en el Senado, pero no así en la Cámara de Diputados. Y el 1 de marzo asumió el presidente Yamandu Orsi, que ha desarrollado una gestión a lo largo de estos 9 meses que deberíamos calificar como una gestión más bien tímida, donde se ha aprobado un presupuesto que no implica un ajuste fiscal como anteriores presupuestos, pero tampoco una gran expansión del gasto, donde podemos decir que ha sido tímida también en la política exterior. No se ve todavía reflejado un cambio tan sustantivo quizá como estaban las expectativas del votante de izquierda, lo que ha generado controversias y dificultades en el seno del propio gobierno. Eso es lo que ha marcado estos primeros 9 meses de gobierno, un gobierno que promueve ciertos avances, pero todavía muy moderados, muy tímidos en relación con las expectativas de la ciudadanía. Correcto, Leandro. ¿No hay entonces nada que rescatar del anterior gobierno de Luis Lacalle Pou? La gente hace una valoración, la sociedad uruguaya. Podríamos discutir si efectivamente es una valoración que es tan así, pero hace una valoración muy positiva del manejo de la pandemia. La pandemia signó no solo el gobierno de la calle Pou, sino muchos gobiernos en el mundo. La calle Pou, durante esos 2 años, sobre todo en el primer año, Uruguay registró un número muy bajo de casos. En el segundo año no, llegó incluso a liderar la tabla de muertos por día en algunos momentos, pero digamos que el compromiso entre proteger la salud pública y no perjudicar del todo la economía fue valorado positivamente por la mayoría de la población. La izquierda uruguaya en general pidió medidas más fuertes para contener la propagación de la epidemia de las que el gobierno uruguayo tomó, pero bueno, no podemos decir que estuvimos ni en el extremo de Brasil, que prácticamente fueron negacionistas de que hubiese una pandemia, ni tampoco estuvimos en el extremo de otros países que aplicaron cuarentena obligatoria y todo eso. Entonces, ese periodo fue bien valorado por la ciudadanía. Con todo, fue un periodo donde ya empezó a verse un notorio baja del gasto. Entonces, durante el gobierno de la calle Pou, los retrocesos en términos mirados desde la izquierda no fueron tantos como cabría esperarse, ni como la calle Pou intentó. No hubo un retroceso, por ejemplo, en la propiedad de las empresas públicas significativo, no hubo un desmantelamiento total de las políticas del Frente Amplio, pero fue un gobierno que, en las propias palabras de la calle Pou, estuvo dirigido a los sectores, a lo que acá se llama los maya oro, que es una metáfora que se utiliza, que proviene del ciclismo, que estamos hablando de aquellos que lideran el pelotón. O sea, fue un gobierno más bien orientado a favorecer a ese sector empresarial, confiando en que el sector empresarial traccionara la economía y traccionara y generara empleo, cosa que, como ustedes saben, el derrame tiene posibilidades muy limitadas. No diría que la población hace una evaluación negativa de todo, porque no es así, pero el saldo fue que, llegada la elección, no logró ratificar. Fue un gobierno que comenzó y terminó y volvió la izquierda que había gobernado 15 años seguidos antes del gobierno de la calle Pou. Acabamos detrás de cámaras que da la impresión de que en Uruguay todo marcha bien, que es dueño de una gran estabilidad política. Se dan las alternancias sin gran dramatismo, pero pareciera que en Uruguay ya se empieza a percibir un problema relacionado con la seguridad pública. Parece ser que este es un elemento que ya se encuentra presente en el debate público. ¿Cómo ves tú las cosas en este terreno? Bueno, como bien dices, la ciudadanía uruguaya
yo creo que es el tema que más le preocupa a la ciudadanía uruguaya en este momento. Las encuestas lo señalan de manera continua, que la gente está preocupada por el tema de la inseguridad. Notoriamente se ha deteriorado el tema de la seguridad pública en los últimos años. Ya en el gobierno de Lacalle Pou era muy evidente. Creo que esto tiene que ver, creo no, todos los que analizan esto y lo que uno puede ver, tiene que ver con las nuevas formas que tiene el narcotráfico de trasladar su mercancía, su droga a diferentes destinos del mundo. Uruguay no es un país productor de droga, pero sí es un país puerto, y es un puerto de donde han salido grandes cargamentos que han sido detectados después en otras latitudes, como en Europa, donde se han llegado a encontrar containers en los puertos con toneladas de droga que ha pasado por los puertos de Montevideo. Entonces creo que este fenómeno de esa actividad del narcotráfico que ha utilizado los puertos uruguayos o la logística uruguaya para trasladar su droga hacia otros destinos en el mundo, ha dejado una estela de delincuencia, sobre todo de grupos narcos, sobre todo en el área metropolitana del Uruguay, pero no solo, también en todo el país, pero sobre todo en el área metropolitana, que viene con todo lo que ustedes conocen muy bien en México. Las dinámicas de los grupos narcos, se pelean entre ellos, hay ajustes de cuentas, asesinatos, homicidios. Entonces, eso ha hecho aumentar a niveles que nunca había vivido nuestro país el número de homicidios, el número de delitos violentos. Y tiene a la ciudadanía claramente muy intranquila, porque todavía no es que se le ha encontrado una solución a este fenómeno, y la gente quiere volver a una situación que podemos decir era reciente, en un país que durante décadas mantuvo uno de los niveles más bajos de criminalidad, y ni hablar de homicidios, de América Latina. Eso se ha perdido en los últimos años, y es uno de los desafíos más grandes que tiene enfrente el gobierno, pero con ello no estoy diciendo que esté afectada la estabilidad política. Uruguay sigue siendo un país bastante estable políticamente, una democracia muy consolidada, con una población mayoritariamente demócrata, en el sentido de que la gente cree en la democracia, cosa que, como ustedes saben, puede cambiar si la propia democracia no resuelve los problemas, entre ellos los del narco, que disputan directamente con el poder del Estado allí donde se afincan, que son en general en las zonas más humildes, donde justamente el Estado tiene una menor presencia, el narco empieza a adquirir una mayor presencia y a sustituirlo, y a convocar y a captar entre los jóvenes. Entonces es un desafío nada menor, y estoy completamente de acuerdo con lo que señalás de que es un problema que se ha agravado de manera significativa en los últimos años. Leandro, en este escenario y considerando el factor estabilidad política en Uruguay, aún con todo, me parece que al nuevo gobierno del presidente Yamandú Orsi se le presenta el reto, digamos, el desafío de generar consensos. Como bien decías hace un momento, pues no tiene realmente un gobierno de mayoría en el Congreso. ¿Tú crees que esto pueda debilitar su figura o en realidad ves condiciones para que el actual presidente pueda sacar adelante un gobierno creando, digamos, una coalición que pueda apoyar sus nuevas medidas de gobierno? En la Cámara de Senadores el gobierno tiene mayoría absoluta. En la Cámara de Diputados, que se integra por 99 diputados, el gobierno le faltarían 2 diputados para tener mayoría absoluta. Y en general ha tenido el acompañamiento de un sector, Cabildo Abierto, que justamente tiene 2 diputados y ha otorgado sus votos en todas las leyes importantes. Lo hizo en lo que se llama la rendición de cuentas, que es una ley muy importante, en otras leyes donde el gobierno tenía la oposición muy abroquelada en contra, Cabildo Abierto siempre ha otorgado sus votos. Y en la aprobación del presupuesto, que se acaba de tramitar, la verdad que la mayoría fueron incluso muy superiores a los legisladores requeridos. O sea que no ha enfrentado por el momento bloqueos legislativos. Ni siquiera en las interpelaciones. Los sectores dominantes de la oposición, y además los más beligerantes, han intentado interpelar varios ministros, pero en ningún caso, ni siquiera cuando han interpelado en la Cámara de Diputados, han logrado
Interpelación es un recurso por el cual la Cámara llama al ministro, le hace dar cuenta sobre alguna política y pueden tenerlo 12 horas, 15 horas interrogándolo y después la Cámara vota algo, que puede llegar a la moción de censura, que obliga al presidente a decidir eventualmente su propia destitución, la destitución del ministro. Bueno, eso nunca, no ha prosperado en ningún caso. La oposición ha interpelado ministros en diputados, pero jamás tuvo los votos para promover algo que siquiera diera para decir que las explicaciones del ministro no han sido satisfactorias. Entonces, es cierto lo que tú dices, que el gobierno está obligado a negociar para conseguir esos 2 votos, pero también hay que decir que ha tenido los 2 votos y no ha tenido ni siquiera la amenaza de no tenerlos en las leyes fundamentales. De todos modos, me parece que es justo decir que es un gobierno que, para llevar adelante sus políticas, toma en cuenta esa realidad y no promueve tampoco políticas que uno pudiese considerar de radicales de izquierda. Más bien son todas políticas muy tímidas o muy, no sé si tímidas es el término, muy moderadas, tan moderadas que dentro de la propia base social de la izquierda, yo te diría que ha crecido una inconformidad, en el sentido de que mucha gente que vota al Frente Amplio considera que el gobierno está dando mucho menos de las expectativas que tiene. Leandro, pues por último, una pregunta importante, algo que nos inquieta a todos, al público hispanoparlante. ¿Cómo han logrado gestionar ustedes, por ejemplo, la relación con los Estados Unidos a propósito de esta rara, extraña política diplomática que algunos llaman como diplomacia de extorsión, donde los aranceles, la amenaza de los aranceles se ha vuelto como una espada de Damocles para tratar de hacer avanzar la agenda de los americanos? ¿Qué ha pasado con la relación Estados Unidos-Uruguay en este caso? En el ámbito donde la política del gobierno uruguayo ha sido más moderada o más tímida, ha sido el ámbito de la política exterior. El gobierno uruguayo no se expresó ni siquiera, o sea, no se expresó sobre el genocidio en Palestina, evitó utilizar esos términos pese a la presión del Frente Amplio como partido y de su propia bancada. El presidente jamás usó esos términos, más bien mostró cercanía, todo lo que pudo con el gobierno de Israel. No se ha expresado la Cancillería uruguaya ni siquiera sobre el despliegue de tropas en el Caribe hasta el momento, pese a que sí te digo que hay expresiones del partido del Frente Amplio, que es la fuerza gobernante, y de la bancada. Entonces, el gobierno ha evitado cualquier tipo de enfrentamiento en el terreno internacional, pero cualquier tipo de enfrentamiento. No hay ningún pronunciamiento del gobierno ni siquiera para cuestionar la política de aranceles de Donald Trump. Creo que la estrategia ha sido lo que acá llaman volar bajo radar, o sea, tratar de evitar que Trump se concentre y diga, bueno, a Uruguay le voy a aplicar medidas como sancionatorias, como ha hecho con Brasil o ni hablar las que ha intentado con México u otros países. La política exterior uruguaya ha sido muy cautelosa en relación con eso y no ha mostrado en ningún momento nada que pudiese calificarse ni siquiera de un interdicto, de un enfrentamiento con el gobierno de los Estados Unidos, ni con tampoco ningún gobierno, ni de Israel, nada por el estilo. Yo creo que este tema, el de la política exterior, es uno de los que genera más disconformidad e incomodidad en el votante de la izquierda uruguaya, que es en general un tradicionalmente antiimperialista y le gusta que los dirigentes de la izquierda y del frente y del gobierno se expresen claramente y ya estarían queriendo que se exprese sobre lo que está intentando amenazar Trump en el Caribe, sobre el hundimiento de las lanchas o sobre las políticas que está llevando adelante con los inmigrantes dentro del territorio estadounidense o las políticas de arancel y de guerra medio o extorsivas o neomonroístas que está llevando adelante Donald Trump. Yo creo que al votante frente amplista le gustaría pronunciamientos, uno lo ve en todos los comités de base del Frente Amplio, que son como las sedes de los organismos de base, hay cartelería con respecto a esto, hay pronunciamiento de los sectores, pero el gobierno no ha dicho ni una palabra. Entonces no podemos decir, está gestionando esta situación internacional sobre la base de cautela absoluta y pronunciamientos prácticamente nulos.
Leandro Grille, periodista, experto en política de Uruguay, te agradeces mucho estos minutos, compartir micrófonos con la plataforma Político LATAM. Muchísimas gracias, espero que podamos saludarnos. Cuando quieras estoy a su disposición.